tal como sale en la presentación que se está compartiendo, está con nosotros hoy día Joaquín Zúñiga Quinta. Él nos va a presentar su trabajo denominado El efecto de la gestación en hipoxia para la respuesta biomecánica arterial en un modelo experimental y numérico de ratas. ¿Ya? Joaquín, adelante, estamos todos atentos Ujú. a las preguntas, van a ser al final, ¿ya? A ambos expositores, ¿ya? Ya, Adelante. buenos días a todas y a todos los presentes. Soy Joaquín Zúñiga y bueno, como habían mencionado, el tema de investigación de mi tesis es estudiar el efecto de la gestación en hipoxia para la respuesta biomecánica arterial en un modelo experimental y numérico de ratas. Bueno, los contenidos de esta presentación son los motivos y objetivos del tema, un marco teórico junto a un resumen de la metodología experimental de implementación de los modelos constitutivos utilizados y un análisis de los resultados obtenidos y finalmente la conclusión de este trabajo. Bueno, mucha gente nace y en general lleva a cabo sus actividades cotidianas sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. A partir de este punto se consideran grandes altitudes y el fenómeno que ocurre es que a medida que uno más asciende respecto del mar, la presión barométrica junto con la presión parcial del oxígeno comienzan a disminuir. Por ende, el oxígeno inspirado es menor, produciéndose una condición de hipoxia, siendo este el factor principal de los efectos negativos de la altitud sobre la salud humana. Por otro lado, los diversos efectos biomecánicos que provoca la hipoxia dentro del sistema cardiovascular aún no se comprenden en profundidad, por lo mismo resulta llamativo poder contribuir en esta área. Entonces, el objetivo de esta investigación es llevar a cabo la caracterización biomecánica pasiva de la arteria aorta de ratas, utilizando datos experimentales y simulaciones numéricas, con el fin de comparar el comportamiento biomecánico para una gestación en hipoxia y gestación en condiciones normales de presión y oxígeno. Bueno, los alcances y limitaciones de este trabajo son que al procesar los datos, se asume que el material es incompresible, dada el alto contenido de agua que presenta. Se asume un comportamiento libre de activación muscular, es decir, solo se trabaja con el comportamiento pasivo de la arteria, dada la pequeña fracción de músculo liso que presenta. Y este análisis experimental no cuenta con un análisis histológico de las muestras, por lo que no es posible verificar qué microcomponentes estructurales de la pared están siendo afectados por la gestación en hipoxia. Bueno, esta sección consta de una descripción de la biomecánica arterial, con tal de comprender cómo está constituida y estructurada una arteria, y una revisión de los diversos efectos que produce una gestación en hipoxia. Bueno, la pared aórtica. La pared de este vaso sanguíneo consiste en tres capas. La íntima, encargada de los intercambios de gases y fluidos, se encuentra en contacto directo con la sangre. La capa media, la cual consiste en un arreglo casi circular de células musculares lisas, incrustadas en una matriz de elastina, proteoglicanos y colágeno. En la capa de mayor tamaño, se encarga de brindar gran parte de la resistencia mecánica y se encarga de regular el flujo sanguíneo. Por último, está la capa adventicia o externa, conformada por una red de fibras de colágeno alineadas en la dirección axial de la arteria, y su principal función es integrar al vaso con su entorno. Bueno, dicho esto, es posible plantear las cargas mecánicas que actúan dentro de una arteria, donde la carga mecánica más importante es la presión sanguínea, la cual actúa entre 80 y 120 milímetros de mercurio, tanto para el cuerpo humano como para las ratas de la especie Wistar, que es la misma especie de rata que se está utilizando en esta investigación. Bueno, otra carga mecánica es la fuerza cortante producida por el flujo sanguíneo y las tensiones residuales, las cuales se encargan de generar tensiones unificadas a lo largo del vaso para que éste se adapte a sus cambios en el entorno. Dicho esto, se puede apreciar el comportamiento mecánico, donde la arteria se clasifica como un material hiperelástico, es decir, resiste grandes deformaciones sin romperse o dañarse. Bueno, esta característica se sustenta en la composición y distribución estructural del vaso, la cual se modela como una matriz isótropa de elastina, dentro de la cual viven fibras de colágeno orientadas en una dirección preferencial, reforzando así esta matriz, lo cual denota así la anisotropía del vaso. Dicho esto, la respuesta mecánica típica de la arteria queda definida por la combinación de elastina y colágeno, donde en primera instancia se tiene un tramo lineal aportado principalmente por las propiedades mecánicas de la elastina, y a medida que la carga crece, las fibras de colágeno se van alineando, otorgándole una mayor rigidez al vaso, como se puede observar en la figura número 2.
Por otro lado, como se menciona anteriormente, se trabaja con el comportamiento pasivo y se asume que es un material incompresible. Y bueno, la gestación en hipoxia puede generar complicaciones durante el embarazo, como restricciones del crecimiento uterino o insuficiencia placentaria. De este modo, se ve disminuido el transporte de nutrientes y oxígeno al feto en desarrollo. Se ha reportado que producto de un embarazo complicado disminuye el crecimiento del feto y de esta forma se ve alterada la formación de sus órganos claves. Por otro lado, la insuficiencia placentaria se asocia con el engrosamiento de las arterias y con un aumento en la rigidez de esta. Bueno, en esta investigación se han estudiado 11 ratas de la especie Ratus novergicus de la cepa Wistar, las cuales se dividen en dos grupos. El grupo control o normóxicas, que es un grupo formado por 6 ratas gestadas en condiciones normales de presión y oxígeno, y las hipóxicas, que es un grupo formado por 5 ratas gestadas en hipoxia. Bueno, en la figura 3 se dispone de un esquema para visualizar las presiones a las cuales estuvieron expuestas las ratas de ambos grupos desde su periodo de gestación hasta su disección. Bueno, como se puede observar, las ratas del grupo control, desde su periodo de gestación hasta su disección, están a una altura de 570 metros sobre el nivel del mar. Y las ratas del grupo gestada en hipoxia pasan el periodo de su gestación alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y una vez que nacen son expuestas a una presión normóxica. ¿Ya? Cabe mencionar que no se conoce si todo el proceso de gestación se lleva a cabo bajo una condición de hipoxia, o bien la madre fue expuesta a ciclos de hipoxia durante su embarazo. Bueno, una vez que las ratas alcanzan los 6 meses, se realiza la eutanasia de esta y posteriormente los respectivos ensayos experimentales para caracterizar la respuesta longitudinal. Estos ensayos son el ensayo de prealargamiento y el ensayo de tracción longitudinal, cuya metodología experimental se puede apreciar a continuación. Bueno, el ensayo de prealargamiento. Este ensayo consiste en medir la longitud de la arteria estando aún dentro de la rata, llamada largo in vivo, con el fin de compararlo con el largo una vez extraída la arteria de la rata, llamado el largo ex vivo, sin la intervención de los órganos adyacentes. Para lograr esto, se realizan marcas a lo largo de la arteria, en su estado in vivo, separadas por 10 milímetros cada una, y se saca una fotografía de esta junto a una cinta métrica. Luego se extrae la arteria, se limpia y se sumerge en una solución salina por 15 minutos. Pasado este tiempo, se toma otra fotografía de la arteria y mediante un programa computacional se procede a comparar el largo in vivo de la arteria respecto al largo ex vivo, donde el parámetro de estudio son los prealargamientos que sufre la arteria diferenciados por zona. ¿Ok? Entonces, por último, con este ensayo es posible cuantificar de manera indirecta la existencia de tensiones residuales en la dirección longitudinal de una arteria para un estado in vivo en base a cuánto se acorta al pasar a su estado ex vivo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el ensayo de tracción longitudinal. Este ensayo sirve para estudiar la respuesta mecánica del material en la dirección longitudinal y consiste en estirar de manera uniforme una probeta, registrando de manera experimental las fuerzas y desplazamientos de las mordazas de la máquina de tracción. Entonces, para obtener esta probeta, se debe tener una porción con forma cilíndrica de algún tramo de la arteria aorta, puede ser abdominal o torácico, donde se le realiza un corte de la dirección longitudinal y posteriormente se monta en las mordazas de la máquina de tracción, tal que el eje longitudinal de la arteria coincida con el eje con la dirección de la fuerza. Bueno, es importante obtener algunas variables geométricas como el espesor, largo y el ancho inicial de la probeta antes de comenzar el ensayo. Luego, una vez montada la probeta a las mordazas, se inserta este conjunto a un sistema de recirculación de suero fisiológico y se da inicio al ensayo hasta que las probetas alcancen su ruptura. Entonces, para obtener la curva de esfuerzo real versus alargamiento, se necesita procesar los datos de fuerza, desplazamiento y las variables geométricas iniciales, donde para obtener el alargamiento se le debe sumar el largo inicial al desplazamiento y dividir esta expresión por el largo inicial, y para obtener el esfuerzo real se debe multiplicar este alargamiento a la fuerza obtenida y dividir esa expresión por el área inicial. Entonces, ya habiendo obtenido todos los alargamientos y esfuerzos reales, es posible graficar esta relación para todas las muestras y posteriormente obtener los parámetros característicos del ensayo, que son las pendientes de los tramos lineales, E1 y E2, así como también los puntos de transición y ruptura, como se puede observar en la figura 6. Bueno, antes de comenzar las simulaciones numéricas, es necesario plantear uno o varios modelos constitutivos con el fin de tener una expresión analítica de esfuerzo real que logre ajustar de buena manera los datos experimentales,
Bueno, entonces, primero, para elegir correctamente el modelo, se debe realizar una serie de supuestos iniciales, con el fin de capturar correctamente el fenómeno físico. Entonces, el primer supuesto es que el material se considera hiperelástico. Por ende, existe una función, energía de formación, W, la cual depende del tensor gradiente de formación, F. Luego, para este caso en particular, se asume que el material es isótropo. Por lo tanto, la función energía de formación puede expresarse en términos del tensor de Cauchy-Green, denotado como C. Aparte, se asume un comportamiento isotérmico, es decir, la temperatura no varía, y por último, que el material es incompresible, lo que quiere decir que el volumen inicial tendrá que ser igual al volumen final. Bueno, los modelos constitutivos utilizados para este trabajo son el modelo de Demiray y el modelo de Yeo de 3 parámetros, los cuales cumplen con los supuestos adoptados y sus funciones de energía de formación se pueden observar a continuación. Bueno, primero está el modelo de Demiray, el cual es un modelo exponencial, cuya función energía de formación W solo depende del primer invariante del tensor de Cauchy-Green, ¿ya? Y tiene la ventaja de que es fácil de implementar computacionalmente. Por otro lado, las constantes de este modelo son A y B, ¿ya? Entonces, el otro modelo implementado es el modelo de Yeo de 3 parámetros, cuya función energía de formación también solo depende del primer invariante del tensor Cauchy-Green, solo que este modelo consta de 3 constantes, C1, C2 y C3. Entonces, ya teniendo, disculpe, ya teniendo la función energía de formación para cada modelo, es posible plantear la ecuación constitutiva que permite relacionar esta función, W, con el segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, S. Y aplicando algunas definiciones de la mecánica del medio continuo, es posible obtener una expresión de esfuerzo real en función de los alargamientos para un ensayo de tracción en una dirección. ¿Okay? Entonces, en primera instancia, se estudian los resultados experimentales para caracterizar el comportamiento longitudinal de la arteria, donde para el ensayo de prealargamiento solo se posee información experimental para el grupo control, por lo que no es posible llevar a cabo una comparación con el grupo gestado en hipoxia. Sin embargo, se estudia cómo varían los prealargamientos desde la zona proximal, que es la zona más cercana al corazón, hasta la zona distal, que es la zona más lejana al corazón. Bueno, como se puede observar en la figura 7, se procede a segmentar la arteria aorta desde 0 a 100%, en rangos de 20%, donde el 0% corresponde a la región proximal de la arteria y el 100% a la región distal. Dicho esto, es posible apreciar que todos los prealargamientos son mayores que 1, lo cual indica que para todas las zonas de la arteria aorta, su largo en el estado in vivo es mayor que el largo una vez que se extrae la arteria, ¿ya? Entonces, otro aspecto que se observa es que a medida que uno avanza desde la zona proximal a la distal, los prealargamientos tienden a aumentar, existiendo diferencias estadísticamente significativas entre el tramo de 0 a 20% y de 80 a 100%. Ya para el resto de los otros tramos no se presentan diferencias estadísticamente significativas. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora se estudian los resultados obtenidos del ensayo de tracción longitudinal, donde en primera instancia se compara la respuesta mecánica de la aorta torácica entre el grupo control y grupo gestado en hipoxia, donde en la figura 8 es posible visualizar la respuesta promedio de ambos grupos junto a su respectivo error medio. ¿Okay? Entonces, la curva roja representa la relación entre el esfuerzo real y el alargamiento para las 6 ratas del grupo control, mientras que la curva azul representa la relación promedio de las 5 ratas gestadas en hipoxia. Analizando visualmente esta curva, se tiene que ambos grupos presentan un comportamiento similar hasta aproximadamente los 1,7 de alargamiento. A partir de este punto, la rigidez del grupo que está en hipoxia comienza a aumentar respecto de la del grupo control, ¿no? Entonces, ahora bien, para lograr una caracterización más detallada, se deben analizar los parámetros característicos del ensayo, es decir, la pendiente iniciales y finales y los puntos de transición y ruptura para todas las muestras, los cuales se pueden visualizar en la tabla 1 como el promedio más o menos la desviación estándar. Si se analiza esta tabla, se puede observar que el grupo gestado en hipoxia tiene una mayor pendiente inicial y final en comparación al grupo control, existiendo diferencias estadísticamente significativas solo para la pendiente inicial. En cuanto a la zona de transición y ruptura, se tiene que el grupo gestado en hipoxia alcanza antes de estas zonas, existiendo diferencias estadísticamente significativas solo para los alargamientos, ¿ya? Entonces, en cuanto a los resultados numéricos,
Para el modelo de Demiray, la curva de esfuerzo, alargamiento analítica es la siguiente, ¿ya? Entonces, como se había mencionado, esta curva depende de las constantes A y B, las cuales se obtienen ajustando mediante el método de los mínimos cuadrados, la curva analítica a las curvas experimentales del ensayo de tracción longitudinal, ¿ya? Donde para el grupo control, el valor de la constante A es de 176 kilopascales y el valor de la constante B es de 0,7, siendo la constante B una constante adimensional, mientras que para el grupo hipoxia, la constante A vale 286 kilopascales y la B 1,4. En las figuras 9 y 10 es posible apreciar tanto la curva experimental como analítica para el grupo control y grupo que está en hipoxia, en donde se observa que en general se han obtenido buenos ajustes al ensayo de tracción longitudinal, ya que la curva morada, que es la curva analítica, queda dentro de las barras del error de la curva experimental de color rojo. En cuanto al modelo de Yeo, se obtiene la siguiente curva analítica de esfuerzo en función de los alargamientos, la cual depende de tres constantes, C1, C2 y C3. Bueno, los valores obtenidos de estas constantes se pueden apreciar en la tabla 3, y como se puede apreciar, las constantes del grupo que está en hipoxia son mayores que las constantes del grupo control, donde al reemplazar estas constantes en la función analítica de esfuerzo, se obtienen las figuras 11 y 12, ¿ya? Entonces, estas figuras eh, es posible apreciar el gráfico de esfuerzo-alargamiento, tanto experimental como analítico, para el grupo control y grupo que está en hipoxia, ¿ya? Entonces, a diferencia del modelo de Demiray, este modelo se logra ajustar de una mejor forma a los datos experimentales, específicamente para el grupo gestado en hipoxia, ya que prácticamente no se presentan desviaciones respecto de la curva experimental. Entonces, por último, se lleva a cabo una simulación computacional del ensayo de tracción longitudinal para la arteria aorta torácica, tanto del grupo control como grupo que está en hipoxia. El programa que se utiliza para realizar esta simulación es Vulkan, al cual uno le debe entregar una geometría, una malla, condiciones de borde y el modelo constitutivo que se desea utilizar. Entonces, el programa se encarga de buscar la solución o el equilibrio mediante el método de los elementos finitos, ¿ya? Entonces, la geometría que se adopta para realizar esta simulación es un cuarto de cilindro de largo 5 milímetros, donde el grupo control tiene un radio externo de 0,62 y espesor de 0,23, y el grupo gestado en hipoxia tiene un radio externo de 0,7 y espesor de 0,51 milímetros, ¿ya? Para la malla, se han utilizado sólidos tridimensionales de 8 nodos, donde al mallar se obtiene un total de 3.600 elementos y 4.557 nodos. En cuanto a las condiciones de contorno, en base a la figura 13, se fijan los nodos de la cara 1 con un desplazamiento nulo en Z. Los nodos de la cara 2 se fijan con un desplazamiento nulo en X y los nodos de la cara 3 se fijan con un desplazamiento nulo en Y. Esto se debe a la simetría que se adopta, ¿ya? Y luego en la cara 4 se fija un desplazamiento en la dirección Z con tal de simular el ensayo de tracción, ¿ya? Y posteriormente se procede a simular el comportamiento mecánico. Bueno, a continuación es posible observar las gráficas de esfuerzo real versus alargamiento, en donde de color rojo se representa la curva experimental, de color morado la curva analítica y de negro la curva obtenida vía simulación. Entonces, en base a las figuras 14 y 15, es posible observar que la curva negra simula de buena forma el comportamiento analítico y experimental de un ensayo de tracción. Sin embargo, presenta ciertas desviaciones respecto de la función analítica del modelo de Demiray, mientras que las figuras 16 y 17 indican que las simulaciones que se realizan utilizando las constantes del modelo de Yeo simulan de manera perfecta el comportamiento analítico y experimental en la dirección longitudinal. Bueno, en este video es posible observar la simulación del ensayo de tracción para el grupo control utilizando el modelo de Yeo, donde se tiene que el extremo que se desplaza alcanza 8 milímetros antes de su ruptura. Y en este otro video se muestra también una simulación del ensayo de tracción, solo que para el grupo gestado en hipoxia, utilizando el mismo modelo, y se observa que el extremo que se desplaza alcanza 6 milímetros antes de su ruptura, ¿ok? Y por último, las conclusiones de este trabajo. Entonces, en cuanto al ensayo de prealargamiento, se concluye que la arteria aorta se acorta al pasar de un estado in vivo a uno ex vivo, ya que todos los prealargamientos obtenidos son mayores que 1. Y por otro lado,
Los prealargamientos aumentan desde la zona proximal a la distal, presentando diferencias estadísticamente significativas, con una significancia de un 0,013 entre el primer y el último tramo de la arteria aorta. Bueno, en base a los resultados del ensayo de tracción longitudinal, se concluye que la gestación en hipoxia, para un modelo experimental de ratas, aumenta la rigidez en la respuesta biomecánica de la arteria aorta torácica, así como también aumenta el espesor de la pared arterial, el cual pasa de 0,23 milímetros para el grupo control a 0,51 milímetros para el grupo que está en hipoxia. Para los modelos constitutivos, tanto con el modelo de Mirey como con el modelo de Yeo, se obtienen buenos ajustes de curva para representar un ensayo de tracción longitudinal para la aorta torácica. Y por último, se logra simular un ensayo de tracción longitudinal para la aorta torácica de los dos grupos, el grupo gestado en hipoxia y el grupo control, mediante el programa Vulcan. ¿Ya? Entonces, esta simulación sirve para tener una primera aproximación de la respuesta mecánica longitudinal en una arteria, la cual puede ser aplicada a la hora de llevar a cabo simulaciones o estudios más complejos, como por ejemplo simular un ensayo de presurización o bien simular un ensayo de prealargamiento de una manera más detallada. Muchas gracias por su atención. Gracias, Joaquín, por tu presentación. Un tema bien complejo en la ejecución de tu trabajo. Me di cuenta que tuvo muchas etapas respecto de llegar a los hallazgos que nos comentaste ahora finalmente. Claro. Igual me caí 2 minutos o 1 minuto de la presentación, pero no creo que haya sido muy significativo, ¿ya? Entonces ahora invitamos a Karen a presentarnos. Karen Fredes, ella nos va a presentar el tema denominado protección a la maternidad en Chile, convergencia y disonancia entre la práctica y legislación vigente y la experiencia de mujeres profesionales del área de recursos humanos. Ya, Karen, puedes continuar, son las 10, 1 minuto. Yo no te escucho, pero no sé si soy yo o el resto te escucha. Todavía no. ¿Están ahí? Ahora sí. Súper, no sé por qué se desconfigura el micrófono. Bueno, yo les voy a conversar sobre lo que ya les venía introduciendo Rosa, respecto a la protección a la maternidad en Chile y cómo la ley ha reaccionado y ha evolucionado respecto de la maternidad en nuestro país. La agenda, un poco el contexto de por qué nace esta investigación, cuáles son los objetivos que también tuvimos al momento de pararnos y pensar en por qué investigar esto, problema hipótesis, cómo lo hicimos a través de la metodología, sobre qué marco teórico nos paramos también y qué lentes teóricos nos ponemos para mirar esta problemática, la aplicación del estudio, cuáles fueron los resultados del estudio y cuáles son las conclusiones post-análisis de todo este trabajo investigativo. Contexto. ¿Cómo ha sido el rol y la participación de las mujeres en el mercado laboral chileno durante los últimos 2 siglos? En la primera mitad del siglo XX es un trabajo totalmente precarizado, muy vulnerable respecto de lo social, político y económico. La mayoría de las mujeres se concentraba en el área de mercado sexual, agricultura y venta de alimentos, tejidos y vestuario, se caracterizaba por la gran diferencia salarial entre géneros y además edades, ¿sí? O sea, no había un marco regulatorio legal respecto de la edad, por lo tanto, mujeres muy jóvenes comenzaban en el mercado laboral en situaciones de precarización laboral muy fuerte. Pasando a la segunda mitad del siglo XX, aumenta la profesionalización de las mujeres con el ingreso de las mujeres al sistema educativo, tanto escolar como universitario, y las mujeres pasan a dominar fuertemente todo el mercado de servicios, laboral de servicios, que tiene tendencia a las oficinas y vendedoras en sí general. Y ya entrando al siglo XXI,
las mujeres pasan a representar el 36% de la fuerza laboral en Chile, se acortan las brechas laborales salariales y hay un incremento fuerte del grado académico en general de las mujeres en el país. No obstante, este análisis, ¿cuál es una de las características que se hizo? Fue que nos tomó la pandemia, entre medio de todo este análisis, cayó fuertemente la participación laboral de las mujeres en el país, fue la más afectada y la que más lento ha ido volviendo a retomar los números, pero eso es comentario aparte para ponerlo dentro del contexto. De la mano con esto viene la evolución legal que ha tenido respecto de la maternidad. No es muy robusta y siempre ha ido creciendo según las demandas sociales más que una proactividad respecto del el aparato legal de proteger o cuidar la maternidad. Y la maternidad en sí ha sido el centro. La parentalidad solamente ha aparecido en ciertos puntos de la historia y el mayor y el más fuerte ha sido el que fue en el cambio del 2011, donde se puede otorgar al padre los últimos mes y medio del permiso parental, pasó de 3 meses a 6 meses, y de esos 6 meses, el último mes y medio se puede ceder al padre para que haga uso de este permiso parental al final del nacimiento del bebé. No los voy a marear ahí, pero ahí con los años han ido pasando varias cosas que han ido potenciando el rol cuidadora de la mujer desde la perspectiva legal y cómo lo vamos cuidando y protegiendo desde el marco legal. Punto relevante para el análisis en sí es que las mujeres han ido aplazando la maternidad en el tiempo, ¿sí? Puntos súper claros para poder sustentar esta idea es que el 75% de las madres está activa laboralmente entre el grupo de los 30 y 39 años, ¿sí? Y que entre los 80 y entre los 2016, 2020, que están en el análisis, el grupo de madres fue aplazando de ser madres entre los 20 hacia los 30 años, ¿sí? O sea, pasar del bloque de entre 20 y 29 años a potenciar fuertemente el bloque entre los 30 y los 39 años. Además, a la par con eso, la escolaridad y el grado académico de las mujeres en los últimos 20 años ha ido aumentando considerablemente, ¿sí? ¿Cuáles fueron las preguntas de investigación respecto de todos los fenómenos que les he ido contando? ¿Qué tan seguras se sienten las madres respecto de su futuro profesional? ¿Cómo ha sido la experiencia de estas mujeres profesionales al volver de sus periodos de postnatal? ¿Cuál ha sido el curso que tomaron sus carreras profesionales post el nacimiento de sus hijos o hijas? ¿Qué prácticas dentro de la organización han significado una merma a nivel profesional respecto de vivencias, o sea, de situaciones empíricas? ¿Cuáles son los factores que las mujeres identifican como influyentes dentro del estancamiento laboral al interior del Departamento de Recursos Humanos, que es al cual pertenezco y sobre el cual se hizo esta investigación? El objetivo general fue analizar la experiencia de las mujeres profesionales que enfrentaron su embarazo siendo trabajadoras dependientes del área de recursos humanos y el efecto que esto tuvo dentro de sus carreras laborales y profesionales. Y los objetivos específicos es indagar en las expectativas que tienen las mamás dentro de su respecto de su futuro profesional, indagar la experiencia que tuvieron al regreso de su periodo postnatal, explorar efectos evidenciados en sus carreras profesionales, identificar prácticas que hayan vulnerado o discriminado a estas mujeres respecto de su embarazo, identificar factores que influyan en el estancamiento del desarrollo laboral, ¿sí? El problema de investigación: existe evidencia empírica que mujeres del área de recursos humanos han visto truncadas sus carreras profesionales al quedar embarazadas, hecho que se hace tangible al momento de volver y reincorporarse a sus lugares de trabajo, por lo cual las mujeres elegirían estratégicamente el momento preciso de ser posible cuando convertirse en madre, ¿sí? Y la hipótesis es que no basta con
contar con un periodo asegurado de reposo, otorgado legalmente, fuera de la organización, si post nacimiento del niño o la niña, respetando salario, no se cuestiona primero el rol de la mujer en el trabajo y en la sociedad, ¿sí? El rol de la mujer como criadora y cuidadora dentro de la sociedad y la estructura social que la sustenta. Metodología, fue un paradigma investigativo cualitativo, exploratorio con carácter fenomenológico. El grupo de estudios fueron mujeres madres profesionales pertenecientes al área de recursos humanos que hayan aceptado participar en la investigación de forma voluntaria y que hayan firmado la carta del consentimiento informado, validado por el Comité de Ética de la Universidad. Fueron entrevistas semiestructuradas realizadas a través de Google Meets. Ya les comentaba que esto fue plena pandemia. Y la categorización de las madres que participaron en la investigación son las que pueden ver acá. Pusimos como una variable importante también el nivel jerárquico, porque dentro de las categorías emergentes que aparecieron en la investigación fue que no es lo mismo ser una madre de nivel jerárquico gerencial a ser una madre de nivel jerárquico más junior administrativo dentro del área de recursos humanos. Y casualmente el tipo de empresas que se coincidió con las madres que participaron en la investigación son empresas multinacionales, ¿sí? Los tópicos de las entrevistas fue experiencia de las madres, expectativas respecto de su desarrollo laboral, experiencias de discriminación, el rol de recursos humanos dentro de su embarazo y la protección legal a la maternidad. Limitaciones, presencialidad, no es lo mismo entrevistar a alguien estando frente a frente que entrevistar a alguien a través de la cámara, pero no obstante se obtuvieron increíbles resultados como para poder sustentar la investigación. Marco teórico, nos basamos en a Cecilia Toledo y María Jesús Izquierdo, desde la perspectiva de la teoría feminista radical, que cuestiona el culto a la maternidad, que cuestiona el rol de la mujer dentro de la sociedad, que cree firmemente que la sociedad, el rol de la mujer en la sociedad debe acompañarse de una reestructura también económica y que la lucha feminista no puede desligarse de la lucha de clase, que no es lo mismo ser mujer privilegiada de una clase económica alta que ser mujer en una clase social más baja, y de la María Jesús Izquierdo con toda su teoría respecto de la división sexual del trabajo, es decir, dentro de la sociedad tenemos inherentemente por nuestro sexo roles asignados y trabajos asignados que la sociedad espera que hagamos, ¿sí? Que está dentro del rol de la mujer de criar y el del hombre de proveer, ¿sí? Son roles asignados socialmente que dentro de nuestra cultura chilena y latinoamericana están muy fuerte arraigados dentro de nuestra idiosincrasia, ¿sí? La aplicación del estudio fue un muestreo de bola de nieve. Se hizo un llamado a participar y las mujeres voluntariamente se acercaron a inscribirse y participar de la investigación. Y las empresas a las cuales pertenecían estas mujeres, que los que les comentaba son empresas multinacionales, la mayoría tienen políticas asociadas a la maternidad, lo cual hace bastante interesante la perspectiva y la percepción que tienen estas mujeres dentro de estas organizaciones. Ahora, de los resultados que obtuvimos, respecto de las expectativas de las madres frente a su regreso al trabajo, en su mayoría las madres nos dijeron que la maternidad fue una elección programada. Les puse frases de las entrevistas que son las que más impacto tuvieron en mí cuando hicimos el análisis. O sea, cuando las mamás me contaban que cuando llegaban a cierto cargo, decían, ok, ahora puedo ser mamá, lo cual es un insight bastante poderoso en sí dentro de la investigación. Y, por supuesto, muchísimo miedo a la incertidumbre y a asumir una posible desvinculación. O sea, todas me transmitieron esto de, me quedé embarazada, ¿qué hago si me echan? O como, ok, y empiezan a organizar todo un posible plan respecto de una posible desvinculación que puede nunca ocurrir, pero existe siempre ese miedo y es algo que tiene que ver y se explica por una cosmovisión social respecto de la maternidad en mujeres que trabajan, ¿sí?
experiencia de estas mujeres en sus lugares de trabajo, por supuesto, hubieron mujeres con excelentes experiencias y mujeres con experiencias muy lamentables, ¿sí? Las mujeres que tuvieron muy buenas experiencias tuvieron organizaciones que las apoyaron y las acompañaron durante el proceso, o sea, mantuvieron un contacto muy fluido con estas mamás durante el proceso, y son empresas que tienen políticas establecidas para, ¿sí? Son conocidas por todos y son transparentes para todos. Karen, te escucho lejos. Te perdiste un momento. ¿Me escuchan mejor? Ahí sí. Sí, ahora sí. Súper. No, les comentaba que había mujeres que tuvieron muy buenas experiencias y mujeres que tuvieron muy malas experiencias. Las que tuvieron buenas experiencias son empresas que tienen políticas muy robustas respecto al tema y que son conocidas por todos y asumidas por todos. Es decir, desde alta gerencia hasta el último cargo, todos entienden y son transparentes respecto a esas políticas, lo que hace mucho más fácil la implementación y la vivencia de esto en sí. No así las mujeres que tuvieron malas experiencias que terminaron saliendo de la organización apenas terminó el fuero o apenas se les presentó una nueva oportunidad en otra empresa, ¿sí? Eh, Hay empresas donde realmente la presión del embarazo fue muy fuerte, o sea, con frases de que ¿para qué volviste si te van a echar? O sea, ¿para qué te tomaste ¿por qué no tiraste licencia hasta que se te acabara el fuero? Tipos de presiones de este tipo dentro del área de recursos humanos son muy fuertes, porque se supone que el área, y la paradoja de la investigación es por qué en el área que se supone que debería velar por el bienestar de los empleados en las organizaciones, tiene también este tipo de vivencias, ¿sí? Em, ay. Ahora, respecto del impacto de las carreras de las mujeres, las organizaciones que tienen la equidad interna como un valor estratégico, la maternidad no es vista como obstáculo, es parte de, se asume como tal. Y en las organizaciones donde aún se ve la maternidad como un proceso que impacta la productividad y costo, y se ve la maternidad como un costo, claramente la carrera se ve fuertemente afectada y mujeres que se mantienen en el rol por mucho tiempo o simplemente se van apenas les aparece una oportunidad, ¿sí? Respecto de la experiencia de discriminación, eh, volvemos a lo mismo, las empresas que tienen equidad interna como un valor estratégico declarado, no es visto como una... perdón, perdón, me repetí. Experiencia sobre discriminación acerca del embarazo. Lo triste de esta investigación, personalmente, fue que el 100% de las mamás que entrevisté asumieron haber visto o haber vivenciado em, eventos de discriminación respecto del embarazo. Desde no contrates mujeres, puedan estar en edad fértil, no contrates mujeres que están recién casadas, a no las haciendas porque se casó recién, o no le pagues el bono completo porque estuvo de maternidad. Tipo de situaciones que dentro de recursos humanos no deberían ser. Sucede mucho dentro del área de reclutamiento, dentro del área de rewards, dentro del área de remuneraciones, ocurre mucho tipo de situaciones, y a veces microdiscriminaciones que impactan fuertemente en cómo la organización ve la maternidad, ¿sí? Y eso viene de la mano con cuál es el rol de recursos humanos que también estas mujeres desde recursos humanos ven y sienten el compromiso como con mayor fuerza. Porque es como yo desde mi rol de recursos humanos logro cambiar esto desde adentro, proponiendo políticas que sean efectivas, revisando situaciones completas y no omitiendo este tipo de discriminación, ¿sí? Poniendo el alto dentro del área como responsabilidad del área respecto con la organización, ¿sí? Prende el sentido de responsabilidad que les comentaba y la visión de recursos humanos como un agente estratégico para el cumplimiento de esto, ¿sí? Otro de los temas que apareció fue la paternidad como un tema emergente que estaba por fuera de los temas que teníamos pensado, fue que trabajo no remunerado no es efectivo. Eso no es algo nuevo, es algo que venimos de tiempo. Y
es un factor sumamente relevante al momento de plantear políticas de equidad dentro de las organizaciones. Es decir, no puedo enfocarme, si busco una equidad y estoy comprometido con la equidad de género, puedo enfocarme en la maternidad sin pensar en la parentalidad. Para lograr una coparentalidad responsable y efectiva, tengo que siempre mantener a ambos participantes o ambos team players dentro de mi evaluación de beneficios o de políticas para permitir que tanto las mujeres como los hombres puedan ejercer su parentalidad y maternidad de forma responsable. Y también es sumamente importante cómo la organización misma de la maternidad. ¿Cuál es su visión y su postura respecto de esto? Entonces, si la experiencia de las mujeres tiene directa relación con cómo la organización ve la maternidad y la voluntad de la organización es clave para el éxito de que las políticas que abordan la inclusión y la equidad sean efectivas. ¿Sí? Por último, ¿cuál es la perspectiva respecto de estas madres con el aparato legal que sostiene toda la maternidad en diferentes artículos del Código del Trabajo? Primero, la dificultad de poder hacer goce de los derechos establecidos. No porque esté la ley significa que la gente va a hacer siempre lo que la ley dice, ¿sí? Y esto también viene de la mano con la falta de mecanismo de fiscalización. El exponerse a denunciar en la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo no siempre es un riesgo que las mujeres quieran asumir, ¿sí? Porque un dicho dentro de los que trabajamos en recursos humanos muy chico. Y ese dicho implica que hay cierta presión y dar con algún cierto de background o algún tipo de historial si hago alguna denuncia respecto de alguna organización, ¿sí? Entonces, la protección legal, si no viene acompañado de un cambio también social y que la organización vea y cambie la perspectiva respecto de la maternidad, no sé si sirva de tanto, ¿sí? Y las conclusiones de este trabajo fueron que la protección a la maternidad en la ley nace para la obrera. Efectivamente, la primera ley fue para poder aumentar la productividad dentro de las organizaciones, eh, y ha ido mutando para adaptarse a la mujer profesional de hoy en día, para mantener el equilibrio en el mercado laboral, ¿sí? La ley hoy día responde mucho a eso. No obstante, su aplicación no es suficiente para asegurar la equidad de género, porque la ley se perpetúa a la mujer como cuidadora, dejando de lado la paternidad, puesto que desde la ley también tiene un rol de proveedor. Normalizando la división sexual del trabajo, que era lo que les comentaba un poco antes del marco teórico. Y el rol de recursos humanos es clave para cambiar desde dentro de las organizaciones esta visión, tratando de ir más allá de lo que es exigido por ley, no solamente al momento de contratación, sino también mantener esa misma línea para promociones, para incrementos, para permisos por enfermedad, tipos de licencia, y motivos también de desvinculación, que se mantenga siempre una misma línea de equidad de género. También se debe considerar que hoy las mujeres eligen ser madres siendo profesionales en el área de recursos humanos, lo hacen consciente y dentro de esta decisión hay variables como estabilidad laboral, momento de carrera, entre otras adicionales. Claramente es una decisión no solamente de elijo ser madre por donde estoy trabajando, es parte de, pero sí es considerado dentro de las variables de la decisión. Por otro lado, el rol del padre debe robustecerse dentro del marco legal para poder impulsar e incentivar al resto de las industrias a tomar cartas en el asunto y realmente provocar un cambio social respecto del tema. Y lo mismo que ya les comentaba, es que el aparato legal busca proteger a la mujer en su concepción como cuidadora, por ende, a pesar de las reformas y nuevos beneficios que puedan nacer, no impacta de forma radical en el desarrollo de las mujeres, puesto que para eso hay que cuestionar, y es algo que no me voy a cansar de decir, cuestionar el rol de la mujer en la sociedad y en el trabajo dentro de su rol de procreadora, ¿sí? Eso es lo que les puedo contar. Gracias, Karen.
Interesante el tema y contingente por lo demás. Quiero invitar a Joaquín, si puede encender su cámara para que se puedan realizar las preguntas a las personas que están asistentes. Si alguien tiene una pregunta, le pido que vaya levantando la mano virtual para que podamos tener un debate. Mientras tanto, Karen, te quería preguntar si, perdón, Ángel Mejía levantó su mano, vamos a darle el espacio para que haga la pregunta. Ok, bueno, buenos días a todos, no sé si me pueden escuchar. Ok, mil disculpas, ya arreglo esta parte. Pues sí, bueno, felicitaciones en primer lugar por las ponencias, muy interesante. Yo soy microbiólogo hondureño, actualmente pues me encuentro aplicando a un doctorado en Chile y pues ya desde estos momentos pues me ha gustado integrarme a este tipo de actividad. Tenía, bueno, dos preguntas. Una para Joaquín acerca de los modelos, digamos, predictivos usando el software, que si tienen, digamos, o que, según la calidad de la información que tengan, me imagino que así va a ser de fiable el modelado que haga. Entonces, le quería preguntar si hay como algún tipo de sesgo respecto a qué tipo de información se puede utilizar para ese tipo de modelado o de proyecciones. Y en el caso de Karen también, ¿verdad? Muy interesante, creo que tocó un tema relevante. Yo le quería preguntar si en general el contexto evaluado, ¿verdad? Del proceso de la maternidad y toda esa cosmovisión, si fue de forma general o si se involucró o se, digamos, abordó específicamente el periodo de la pandemia COVID-19, porque lo mencionó que fue en esos momentos. Entonces, el hecho de que las condiciones de trabajo hayan cambiado un poco, primando, digamos, el teletrabajo, si eso, o sea, al final no cambió toda esa cosmovisión o vino a representar algo diferente. No sé si esas condiciones, un poco fuera de las condiciones laborales tradicionales, si eso viene a agravar la situación o quizás haya dado como un poco de mayor flexibilidad en vista de que pues se estaba laborando desde la casa y pues había como que, o se supondría, ¿verdad?, una mayor flexibilidad en cuanto a la misma carga laboral. Y muchas gracias de nuevo, ¿verdad? Y felicitaciones a ambos ponentes. Eh, bueno, muchas gracias por su pregunta. Bueno, le quería comentar que claramente existen diferencias o sea, como supuestos que uno tiene que adoptar para plantear estos modelos constitutivos, que en el fondo es para obtener una curva de esfuerzo real que logre simular los ensayos experimentales. Entonces, por ejemplo, para un tejido biológico, como se había mencionado, se asume que es incompresible, que tiene diferentes cargas mecánicas, ¿ya? También se asume que, por ejemplo, para este caso en particular, se asume que el material es isótropo, ¿ya? Entonces, pero en realidad una arteria no es un material isótropo, sino que es anisótropo. Y esto se debe a la composición y estructuración de las paredes arteriales y los componentes del vaso. ¿Ya? Como habíamos dicho, se modela como una matriz isótropa de elastina sobre la cual viven fibras de colágeno. Entonces esas fibras se encuentran en direcciones muy aleatorias, ¿ya? Entonces ahí se denota la anisotropía. Entonces para capturar de mejor forma estos modelos con fibra, modelos anisótropos, se deben emplear otros modelos constitutivos, ¿ya? Que son para materiales más complejos, donde los modelos que se tienen que adaptar son más complejos, ¿ya? Entonces, para este caso en particular, se toman ciertos supuestos que, bueno, el material no es anisótropo, ya que solo se está estudiando la respuesta en la dirección longitudinal, y los modelos que se utilizan, bueno,
calzan de muy buena forma para representar esta respuesta. Ahora bien, si se quisiera estudiar la respuesta circunferencial para posteriormente realizar cerrados de anillo u otro tipo de ensayos, ahí estos modelos no cumplirían muy bien su función, ya que no logran capturar de buena manera como toda la realidad del problema físico. ¿Ya? Entonces, estos modelos son más bien fenomenológicos, es decir, solo capturan el fenómeno físico, ya que es describir el comportamiento mecánico, y también existen otros modelos, como el modelo de Holzapfel, de Gasser-Ogden, que aparte de capturar el fenómeno, también tratan de describir cómo es que las composiciones microestructurales de la arteria afectan para la respuesta biomecánica. ¿Ya? Entonces, eso es como la gracia de estos modelos. ¿Ya? No sé si se ha contestado la pregunta. Súper, excelente. No, bastante claro, la verdad. Gracias. Vale. Gracias, Joaquín. Y Karen, ahora que nos responda a lo que preguntó Ángel, por favor. Sí, sí, me escuchan. Em, Cuando nosotros entrevistamos a las mujeres, tratamos de sacar la variable pandemia, porque se complejizaba mucho cuando era considerada. Em, Tuvimos muchos casos de mamás que entrevistamos y no incluimos en la investigación porque tuvieron que decidir dejar sus trabajos por la pandemia. Porque en una casa, trabajar desde la casa pudiese presentar más flexibilidad, no obstante, esa flexibilidad no siempre está bien distribuida dentro de las mismas familias. Por lo tanto, había que optar quién seguía trabajando y quién se quedaba en la casa cuidando a los niños. Muchas de las mamás que entrevistamos decidieron quedarse en la casa cuidando a los niños, mientras el sostenedor de la casa, da lo mismo si era pareja o no, em, se encerraba en algún lugar para poder seguir trabajando de forma remota, o personas que tenían que seguir saliendo, la productiva, sobre todo en empresas multinacionales, que son cadenas de producción, tenían que seguir funcionando y se exponían al virus en ese minuto con todos los riesgos que incluían, entonces se excluían o se aislaban del resto de la familia que se mantenía en casa. Entonces, efectivamente, se pudiese pensar que era más flexible, pero en realidad, de lo que yo vi cuando entrevisté, tenía dos efectos, o mujeres que se turnaban para trabajar dentro de su casa porque no habían jardines, no podían ir personas empleadas de servicio doméstico a las casas porque teníamos que estar todos encerrados, em, o la segunda opción era renunciar y centrarse en el cuidado de los niños. Entonces, si bien pudiese ser que fuese un factor positivo, en realidad no lo fue tanto desde la vivencia de las personas del grupo de estudio que yo tuve. Excelente. Y porque, bueno, yo considero que también es como un enmascaramiento, ¿verdad? Porque al final más bien la virtualidad creo que vino a incrementar la carga laboral y sobre todo pues la doble presencia de la mujer con las actividades del hogar y obviamente las que involucraría el mismo trabajo, el teletrabajo. Excelente, ¿no? Ujú. Felicitaciones y muy interesante el tema. Muchas gracias, Ángel. Karen, te quería preguntar eh, si dentro de las personas que tú entrevistaste, solamente son personas, mujeres que trabajan en, en recursos humanos en el sistema privado, alguna experiencia o conocimiento respecto de quienes se desempeñan en el servicio público. No, de hecho fue una de las propuestas de investigación, o sea, de un siguiente estudio, fue ver qué pasa en el sector público también. Coincidentemente fue que, bueno, también es por el círculo en el que me manejo, todas las mujeres eran del sector privado, y claramente la legislación, o sea, se rigen por el estatuto, hay otro tipo de apreciaciones respecto del análisis desde el sector público, por lo cual sería sumamente interesante hacer un segundo estudio respecto de cómo se vive la situación también en el sector estatal. Y lo otro que te quería preguntar es que tú comentabas que habían marcadas diferencias respecto de las políticas de la empresa en virtud de la maternidad, ¿no? Lo que yo quería saber, a modo solamente lo pensé, si es que estas empresas tienen algún rubro en particular que se caractericen por tener mejores, sean más amigables con la maternidad, son de un rubro en particular. Las que tienen a ver, las que tienen mayor fuerza en políticas de... Te pierdo un poquito.
Ahora, ¿Ahí sí? sí. Las empresas que tenían mejores políticas eran empresas que tenían muchísima influencia extranjera, ¿sí? Que tenían políticas que venían bajadas desde un global, ¿sí? Las empresas también son multinacionales, pero que son más autónomas en su quehacer, tenían políticas mucho más sencillas, por decirlo de alguna forma. Y lo otro que también estaba pensando mientras tú comentabas es respecto a cómo vivenciaban las mujeres este periodo respecto de sus pares, porque a veces uno piensa que los pares uno puede tener un entorno más contenedor y conciliador y en muchas ocasiones no ocurre eso. Entonces, ¿cómo es lo que tuviste en ese sentido? Y ahí entra, ¿Estás escuchando ahora? ¿ahí sí? Ya. Lo que yo vi, y también ahí entra otra variable, que es el nivel jerárquico en que se encontraban estas mujeres al momento de... Las mujeres que estaban en niveles gerenciales sí tenían una red de soporte mucho más contenedora, ¿sí? De otras mujeres que también estaban en un nivel jerárquico igual o superior de contener. No obstante, hay más competencia y no tanta contención hacia abajo. O sea, los niveles que son de más junior o de analista, hay un sentido un poco más de quedarse solas, ¿sí? Y que las políticas de la empresa son las que las sostuvieron para tener una buena experiencia. Pero dentro de los pares existió un poco más de tensión respecto del tema de tener que, porque muchas veces no alcanza a haber un reemplazo, maternidad, y son los pares que tienen que sostener la operación o las tareas del día a día mientras esa persona no está. Entonces también va generando cómo la empresa toma proactivamente que sí existe un reemplazo, que no haya disrupción, que no haya, no repartir la carga laboral al resto. También hay un tema que eso pasa más a nivel administrativo que a nivel gerencial, ¿sí? Entonces, sí fue un tema llamativo porque no lo tenía dentro de la estructura de la investigación, fue un tema emergente. Claro, eso fue como un hallazgo adicional, ¿no? Sí. ¿Y alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar a Karen y Joaquín? A mí me gustaría preguntarle a Joaquín cómo, está por ahí Joaquín, ¿cierto? Sí. Sí. Te quería preguntar, Joaquín, ¿cómo tú estos hallazgos que encontraste respecto de todo este trabajo que realizaste, cómo tú puedes visualizar en el futuro su aporte a la salud pública? Eh, claro, bueno, yo estoy trabajando con el efecto de la hipoxia y bueno, como es sabido acá en Chile, o sea, existen muchos trabajadores relacionados al rubro de la minería, así como también deportistas o gente que en general va variando su altura, como puede ser cíclicamente o que nacen ya en un ambiente con una cantidad reducida de oxígeno. Entonces, bueno, esto apunta para poder contribuir en algún aspecto para ellos. En el fondo, poder estudiar a simple, o sea, estos ensayos experimentales sirve para después tener como una base de datos para posteriormente ya no recurrir a los ensayos experimentales, sino que tener solo ya las cosas simuladas y poder contribuir de una manera, no sé, de forma clínica o bien como para ver cómo se van generando los cambios en esta gente. Claro, tienes Entonces, razón, porque además que tú bien dices, un rubro económico importante que desarrolla el país es el tema minero, pero también tenemos comunidades a lo largo del norte de Chile que viven en el altiplano, en alturas que son bien importantes. sí, Entonces, claro, evidentemente desde ese punto de vista va a ser un aporte a la salud pública. Y lo que te quería preguntar es que todo este proceso, todo este ensayo que tú realizaste, nos cuentes las luces y las sombras mm, para motivarnos ah, a desarrollar este tipo de iniciativas. sí.
Bueno, ahí para complementar la información, que, bueno, en verdad mucha gente vive sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Más o menos en todo el mundo, más de 170 millones de personas, y en Sudamérica 40 millones de personas aproximadamente. Entonces, igual es una parte considerable de la población. Y bueno, la parte bonita de la investigación es que, bueno, igual se cuenta con un equipo con otros profesores y colegas que en verdad son todos muy secos, entonces uno puede recurrir a ellos para, no sé, preguntarles prácticamente cualquier cosa y van a estar con buena disposición, el ambiente ahí del laboratorio es muy agradable y bueno, la parte ahí más oscura es que hay que investigar harto respecto a estos temas y también ya empezar como cuando uno aplica los modelos constitutivos ahí a meterle mano, también hay que programar harto y como que en verdad uno con suerte sale de la casa, pero los resultados que se obtienen igual valen la pena. Sí, súper interesante. Me gustaría invitar, si alguna persona que está conectada quiera hacer un comentario, no sé si consulta, pero respecto de las presentaciones, de los temas. eh, Fue lamentable que faltara la otra expositora, porque el tema que estaba vinculado con lo tuyo, Karen, que tenía que ver con el tema del acoso. eh, Era una investigación hecha en el sistema privado. Entonces era bien interesante porque lo que hablamos al principio con Horacio, que efectivamente en el sistema privado hay harta competencia, entonces se puede generar un poco estas, la instalación de estos fenómenos entre pares, en verdad. Eso era bien interesante ese tema. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta más, o ustedes chicos, alguna consideración. A lo mejor, Karen, también tú nos podrías, al igual que Joaquín, contar cuáles fueron tu, tus luces y tus sombras respecto de... Nos quedó claro que el COVID fue una sombra importante, pero que nos puedas comentar para quienes tenemos que hacer investigaciones, tengamos en consideración esos elementos. ¿Tampoco? Ahora sí. Ah. Em, a ver, luces y sombras de la investigación. Yo creo que una de las cosas que más me costó fue no ir con el prejuicio delante. O sea, como investigadora, tratar de ponerme de manera objetiva respecto del fenómeno, de no influenciar las entrevistas tampoco. eh, el querer opinar, decir, ay, qué terrible, ¿cómo pudiste? ¿Cómo aguantaste? Pero no podía. Em, respecto de la investigación en sí, también a veces es abrumante la cantidad de temas emergentes que van saliendo y cómo logramos acortar o a solamente concentrarnos en algo. Mucho abarca, poco aprieta, es una de las lecciones que más me llevo de la investigación. Em, y nada, yo siento que me hubiese gustado también tener este tipo de instancias, replicarlas. Siento que es importante compartir este tipo de conocimiento y de investigaciones que puedan aportar o que le lleguen a alguien para que haya algún cambio en la sociedad y que generemos al final un bienestar social para todos. Ese es uno de los grandes aportes también de las investigaciones. Acá tenemos a Sofía. Bienvenida, Sofía, para que aquí, haga su consulta a nuestro expositor. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Quería darle las gracias tanto a Joaquín como a Karen por sus investigaciones. Me parecen muy buenas las dos, que tienen distintos enfoques claramente, pero muy buenos. Quería comentar acerca del trabajo de Karen, porque me llega muy directamente y me gustaría saber si es que dentro de tus proyecciones, a lo mejor, no sé, estará ver esto, cómo es la maternidad en el caso de los posgrados, por ejemplo, que tenemos muchos casos y de a poco se ha estado tratando de mejorar el sistema para que nosotras, las mujeres, estemos protegidas en este proceso.
porque claramente se vive distinto si tú tienes contrato, si tienes honorario y si eres investigadora, que en este caso estamos en un intermedio muy, muy complejo. Se quería saber si dentro de tus proyecciones tal vez estará como incluir esto o tal vez más adelante o cuando ya termines tu posgrado, en verdad. Interesante. Me encantaría. Me encantaría. No se escucha, no se escucha. El, al parecer son los audífonos que al moverse se va perdiendo. Ahora tienes ¿Ahí apagado. sí? Ahí sí. Sí, ahí te... Ay, qué desastre, qué vergüenza. Sí, te decía que me encantaría tener el tiempo, yo creo que ahí con mi profe guía también, que le encanta publicar, así que ahí yo creo que también me voy a dar el tiempo, sea en el posgrado o no. Siento que es súper importante también visibilizar este tipo de situaciones que parecen obvias, pero no lo son. Eh, Incluso para las que que cursamos, por ejemplo, posgrado, estando embarazadas también, es complejo. Me tocó también mi segundo hijo, hice mi tesis, empecé embarazada, terminé con mi huevo en los brazos defendiendo la tesis, y no es fácil. O sea, cuando uno tiene muchos roles o no estás amparada también por la ley, en el mínimo viable, también se hace muy complejo el desarrollarte a ti misma, y la salud mental que viene asociada a eso también es un tema que me encantaría profundizar. O sea, cómo impacta no solo en el desarrollo profesional, sino que un paso más atrás, que es la estabilidad mental básica, emocional, respecto del fenómeno. O sea, sí me encantaría, siento que la maternidad en sí es un tremendo tema que tiene un montón de aristas, que nos hace mucha falta como sociedad empezar a visibilizar. Muchas gracias, Karen. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Esto es reciente, estos cambios que se han hecho para nosotras, porque, no sé, están los que una madre se siente siempre juzgada, siempre. Con todo lo que te dicen, siempre te sientes juzgada. Entonces es, ¿por qué haces tantas cosas? Entonces, bueno, si no te está alcanzando, entonces no hagas tantas cosas. Y es como, pero no, pues yo tengo derecho de persona de hacer todo lo que las personas hacen. ¿Por qué Ujú. voy a sentirme diferente? Entonces ahí uno entra en el juego, está luchando por todas estas cosas. Muchas gracias, Karen. O sea, me da mucho sentido lo que dice Sofía, porque me quedo también con una de las cosas que comentó Karen en su presentación, que no basta solo tener una legislación, o si a lo mejor podemos tener la mejor legislación del mundo, pero si no visibilizamos el tema entre nosotras mismas, eh, si no concretamos pequeñas acciones y grandes acciones para relevar el rol de la maternidad, y que, por ejemplo, eh, conversamos dentro de una discusión en el grupo este mismo tema, que había una propuesta que para cargos y para especializaciones las mujeres tengan prioridad, porque finalmente las mujeres deciden postergar, como tú bien comentabas, este tipo de actividades por la maternidad, y después probablemente se generan algunas situaciones desde el punto de vista biomédico, y las mujeres se pierden probablemente de tener opciones laborales en altos cargos, en gerencia, por ejemplo. Y efectivamente va súper de la mano con lo que tú dijiste, que claro, las mujeres que están en cargos más altos tienen un entorno más amigable que las mujeres que todavía no llegan allí. Entonces, es como un tema bien profundo y con harta arista, el tema de la maternidad y el desarrollo profesional. Si alguna persona de las que está quiere hacer algún comentario, algunas últimas aproximaciones, porque todavía nos quedan unos minutitos según lo que tenemos programado. No sé si Karen y Joaquín quieren dar algunos cierres respecto de todo el trabajo que significó, porque esta presentación que nos hicieron en 20 minutos evidentemente ha sido mucho tiempo invertido, recursos emocionales, financieros, de tiempo, que es invaluable el tiempo, ¿no? Quisieran hacer algunos últimos comentarios de cierre para que podamos despedir y terminar esta mesa de salud.
Bueno, respecto a los comentarios de Cerri, que en verdad muchas gracias por tenernos aquí. En verdad estas instancias son muy valiosas. Y bueno, como comentario, no sé, podría decir como algunos trabajos futuros que me gustaría trabajar, que podría ser, bueno, seguir en esta misma línea de investigación, estudiando el efecto de la hipoxia o ahí viendo como temas de la biomecánica arterial, en donde me gustaría incluir más muestras experimentales para así tener una mayor cantidad de datos. También incluir otros tipos de investigaciones, como un análisis histológico de las muestras, para así pasar que, por ejemplo, estos modelos eran netamente fenomenológicos. Entonces, para así tener unos modelos más completos, ¿ya? Y también realizar otro tipo de simulaciones, como simulaciones más ajustadas a la realidad, ¿ya? Como puede ser un ensayo de presurización, ¿ya? O un ensayo de cerrado de anillo, ¿ya? Y bueno, básicamente eso, que me gustaría seguir investigando y estoy muy motivado, así que eh, Me eso. parece muy bien, salud en todas las políticas, muy bien. Bueno, y ahora con Karen para ir cerrando. Nada, me sumo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención, gracias por los comentarios también. Em, Qué ganas de haber hecho ahí algún puente con Joaquín para unir nuestros temas. Y nada, con que me hayan escuchado y se haya cuestionado al menos el cómo traten a una futura mamá colega, yo me doy por pagada. Así que muchas gracias. Bueno, pero Joaquín nos puede comentar el tema del género en los laboratorios, ¿cómo es la cosa? No, todo súper. Yo Bueno, creo que pero mira, la esto, sensibilización y la visibilización del tema en todos los escenarios. Bueno, no sé si está Horacio por allí, Alfredo, para que hagamos el cierre, ya que no hay más consultas y comentarios. Teníamos hasta un poquito más allá de las 11 y estamos terminando 5 para las 11. No sé si están los chicos por ahí. Sí, por acá, sumarme a los agradecimientos de los y las expositores del día, a Karen, a Joaquín. De todas maneras, muy interesante sus ponencias y además la emergencia posterior, ¿no? Que se da a través del diálogo y de la novedad también que se pueda encontrar en esta conversación, en el encuentro también de integrantes de la comunidad de posgrado de la USACH, que se puede dar en esta instancia, quizás de programas tan diversos, en los que en general no hay instancias de encuentro, de conversación, multidisciplinarios, desde integrantes de programas de doctorado, de magísteres de la universidad. Y también ese es uno de los desafíos de este congreso, poder convocar y generar encuentros entre integrantes de la misma universidad. Estamos varios y varias acá también estudiando o graduadas de posgrado. Y este congreso también es una posibilidad también para poder generar ese encuentro y poder ayudarnos también a ir construyendo cierta comunidad también universitaria en el ámbito del posgrado, comunidad de posgrado. Así que agradecerles también por su trabajo, la generosidad también de compartir sus desarrollos también, las proyecciones que tienen y de todas maneras dejarles invitados a las siguientes actividades del Congreso que todavía nos quedan. Ahora tenemos una mesa que es la mesa número 9 que también va a ser virtual en esta misma sala virtual, así que a eso de las 11:30 continuamos con la mesa de sociedad. En la tarde también tenemos algunas mesas presenciales y mañana ya tenemos el último día del Congreso, así que dejarles invitados también, invitadas a seguir participando y apoyando también a sus compañeros, compañeras de los distintos programas de la universidad.
Gracias, que, Horacio. sí. Gracias, Horacio, acuérdate que no voy a poder ir a la clase. Sí, no, sí, lo estuvimos Voy, coordinando voy a ahí. participar, voy a tratar de participar en la otra mesa, que es la que viene más tarde. ¿Ya? Perfecto, ningún problema. Así que bienvenida y Ya, bienvenido. gracias Karen, Joaquín, otra vez. Gracias también a Horacio, que ha liderado este grupo de trabajo junto con Alfredo, y ha sido bien, por lo menos muy valioso para mí esta participación. Quisiera continuar apoyando en esta iniciativa. Me queda un año más, así que podré, podré ir presentar las investigaciones también cuando termine la mía. Así es que gracias a todas y todas las personas que están presentes. Los que puedan quedarse a la mesa de más ratito, quédense, porque sin duda la conversación es súper interesante. Así es que, bueno, pues cerramos esta mesa de salud, la última, y les invitamos a participar a las próximas actividades que se vienen. Así que muchas gracias a todos y todas, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Súper, que Muchas estén muchas muy gracias. bien. gracias. Chao. Chao, chao. Gracias.